Cualquier persona puede ganar dinero por Internet. Aquí lo que hay es una mina de oportunidades. Cuando abrimos esa caja que se llama Internet, estamos abriendo el mundo por completo. El peligro no es la inteligencia artificial. El peligro es no usar la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial no nos podemos demorar. Tenemos que empezar a adaptarnos porque el mundo va a cambiar. La inteligencia artificial para ganar dinero. Hoy vamos a hablar de cómo cualquier trabajo, cualquier experiencia que has tenido, la puedes convertir en un instrumento, en una herramienta para ganar dinero, pero además cómo usar la inteligencia artificial para hacer mucho más rápido ese proceso que te permita o tener ingresos alternativos a tu trabajo o ganar dinero y reemplazar el trabajo que tú tienes con el tiempo. Luis Eduardo Barón es un mentor, uno de mis mejores amigos, y es una persona que te va a iluminar en una forma sencilla de cómo tú puedes ganar dinero para que crees la base para comprar bienes raíces y crear tu ingreso pasivo. Hola Luis Eduardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy complacido de estar aquí con tu comunidad hablando de un tema súper apasionante como es el de la inteligencia artificial. Bueno, yo me siento hoy muy contento y muy orgulloso de tener a uno de mis mejores mentores, además de que yo tengo el privilegio de que es uno de mis mejores amigos y no solamente me ha ayudado a mí, sino le ha ayudado a muchísimas personas a transformar su vida, a ganar más dinero utilizando el Internet. Y él es una historia maravillosa porque él fue un empresario convencional durante muchos años y en un momento decidió ganar dinero por Internet y ha sido uno de los maestros del Internet. Realmente él ha inspirado a miles y miles de personas a iniciar desde cero o menos cero en los negocios por Internet. Cuéntanos cómo hiciste esa transición, Luis Eduardo. Mira que el tema es muy sencillo. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener negocios y realmente muchas veces ocurren y aparecen las oportunidades, como hablabas tú en tu libro, y uno no las ve. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a la comodidad, a lo que llamamos nosotros esa zona de confort. Pero cuando uno empieza a ver de que hay nuevas oportunidades, que el mundo cambia, uno tiene que adaptarse rápidamente. Y Carlos fue uno de los pioneros en Internet, que fue de las primeras personas que mandaban correos electrónicos, que trabajaban todo este tema, que crearon una lista de suscriptores gigantesca en su época. Y a uno le costaba trabajo pensar de que su negocio físico podía transformarse en un negocio digital. Pero lo único que lo hace a uno como tener ese llamado son las crisis. Y siempre vivimos en crisis, en especial en nuestros países latinoamericanos, que salimos de una para otra y nos convertimos como en personas que salimos adelante de esas crisis porque se convierten en oportunidades. Entonces, cuando yo tuve una crisis acá en los Estados Unidos, porque fue crisis de toda la burbuja inmobiliaria que se reventó, pues todos los negocios tuvimos que sufrir, así no estuviéramos en el rubro de la parte inmobiliaria, todos sufrimos porque la economía se cayó y nos tuvimos que reinventar, palabra que en esa época no era tan famosa como ahora. Y ahí había una oportunidad que era Internet. Internet fue la manera que nosotros encontramos o que yo personalmente encontré para llevar un mensaje, para poder llegar y decir, mira, yo sé esto y te puedo enseñar algo que tú no sabes. Y ese algo te puede cambiar tu vida, como le pasó a Carlos, que un día encontramos de que había un nicho, un espacio vacío y era la educación inmobiliaria. Carlos lo desarrolló y lo ha trabajado y se merece cada peso, cada triunfo se lo merece por el trabajo que ha hecho. Pero él entendió de que había un espacio, que había un medio que se llamaba Internet y que había que aprovecharlo para llevar ese mensaje a personas en cualquier parte del mundo, porque como Carlos, en el caso mío también, tenemos gente, yo tengo alumnos en casi 50 países y muchos de ellos no son países de habla hispana, porque solamente hay 21 países de habla hispana. Y la gente se pregunta, ¿y de dónde son los otros? Pues tenemos alumnos en Tailandia, en Rusia, en Noruega, bueno, Japón, Nueva Zelanda, etcétera. Hispanos que viven en Rusia y que ven de pronto el mensaje de Carlos o el mensaje mío y deciden darse una oportunidad. Entonces, cuando abrimos esa caja que se llama Internet, estamos abriendo el mundo por completo y eso cambió mi vida y ha cambiado la vida de muchas personas. Yo tengo el lema del 1.000.000 de millonarios y ese 1.000.000 de millonarios cada día estamos mucho más cerca. Yo pensé que no lo iba a vivir en una generación, que lo vivirían mis nietos, pero no, lo estamos viviendo en esta generación porque personas como Carlos han transmitido ese mensaje y han logrado que más personas puedan lograr ese
millón en su vida. Y creo que el esfuerzo de todos está logrando de que la comunidad hispana en cualquier parte del mundo tenga oportunidades de poder progresar. Bueno, y una ventaja que hay ahora, cuando comenzaste tú o cuando comencé yo, es que hay muchísimas herramientas que nos hacen fácil la vida. Como esta que estamos usando. Estamos hablando los dos, tú en una parte, yo en otra parte. Esto no lo teníamos antes, o si No, se lograra tener, los costos eran impresionantes, o sea, no los increíbles. podíamos tener en ese momento. No, es que yo me acuerdo la primera vez en Bogotá en 1985 que estábamos creando los primeros programas de desarrollo personal y hacíamos una conferencia desde Los Ángeles y fue con los satélites, esas pantallas, Sí, esas de satélites. satélite, y eso en esa época nos costó como $20,000 una conferencia de 1 hora y pues tú eres de la televisión, o sea, tú sabes eso Sí, más que yo, ¿cierto? no, yo trabajé en televisión y sabía lo costoso que era subir una señal al satélite, lo complicado que era. Hoy es prender el teléfono móvil y estamos en cualquier parte del mundo. Entonces son cosas que han cambiado. Me acuerdo ahora que estabas hablando, la primera vez que yo te grabé un video a ti era con una camarita que vendían en esa época muy rudimentaria y para grabarte un video, eso era terrible y la calidad no era nada buena. Hoy en día estos teléfonos tienen una calidad superior a la de muchas cámaras Sí, sí. de hace 20 años que costaban $100,000 cada cámara. Entonces, esas son las ventajas que tiene la gente, que hoy en día empezar es mucho más fácil que Es antes, mucho más que no fácil. tiene que Y ser a un veces genio. es muy fácil, o sea, no es que no haya que trabajar, no es que sea de un día para otro, pero cualquier persona puede ganar dinero por Internet. Antes de entrar en esa herramienta, yo quiero contextualizar. Luis Eduardo tiene un instituto que se llama Instituto de Negocios.com, que tiene programas increíbles para llevar a la gente desde cero a ganar dinero por Internet. Y como yo quiero que la gente crezca financieramente, entonces lo invité, pero para que hablemos específicamente de la inteligencia artificial, que yo al comienzo la sentí amenazadora, ¿cierto? Y ya entendí que yo la puedo usar como un recurso que me potencialice, pero hoy yo quiero que Luis Eduardo nos eduque de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ganar dinero. Perfecto, Carlos. Bueno, lo primero que tenemos que pensar un poco es qué es esto de inteligencia artificial. Yo creo que no hay un día en el cual uno no abra el periódico y hay 3, 4, 5 artículos específicamente hablando de lo que hace la inteligencia artificial, en especial las cosas malas de la inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer. Y entonces empecemos a contextualizar. La inteligencia artificial no es nueva. Cuando se empezaron todo este tema de la computación, había un señor que llamaba Alan Turing. Él es uno de los padres de todo el tema de los computadores y él dijo, un día los computadores van a empezar a tomar sus propias decisiones y a tener inteligencia. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que antes, yo no sé si tú recuerdas que IBM lanzó hace ya varios años un programa que llamaba Watson, ¿sí? Que pensaba solo y que podía hacer. Y yo me acuerdo que mi hijo fue una vez a grabar en una conferencia de Watson y decía, papá, esto es una locura. Esto lo que va a ocurrir es una locura. Y es cierto, estaba ocurriendo, pero lo tenían las empresas. Pero algo pasó el 30 de noviembre del año 2022. Y eso fue que una compañía que venía trabajando, que era como el soporte de muchas empresas, que llama OpenAI, que la creó un muchacho que es un super genio que se llama Sam Altman y la financió Elon Musk. Ese día ellos abrieron al mercado una aplicación que se llama ChatGPT 3.0 en ese instante. Y eso cambió absolutamente todo, porque la gente empezó a ver qué es esto de ChatGPT y se regó como pólvora de una forma impresionante que creo que es la aplicación que más rápido ha llegado a 1 millón de usuarios. Creo que en 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. Una locura. Y eso ha avanzado de una forma impresionante. O sea, lo que tenían guardado todos allá trabajando estas empresas se democratizó, se popularizó. O sea, la gente empezó a tener acceso a esto. Y esto ha cambiado completamente, eso radicalmente. Esto es como cuando empezó el Internet. Sale el Internet y mucha gente dice, más adelante, esto todavía no se inventa. Es más, no sé si tú te acuerdas cuando Bill Gates escribió un libro que se llamaba Camino al Futuro. Él dijo, el Internet no se ha inventado todavía. Es más, lo que hay ahora, esa autopista de la información, yo la voy a hacer. Yo voy a crear la superautopista de la información. No se creó. El Internet estaba ahí. Lo que hicieron fue pavimentar la autopista, ¿sí? Y eso es lo que hemos venido nosotros usando. Pero mucha gente, incluso Gates, perdió mucho dinero por no estar ahí al día, pensaba que todavía no era, que todavía había que esperar un poco más. Había gente, pioneros como tú, dinosaurios de la época de Internet, que dijeron, mira, visionarios,
aquí hay algo. Y empezamos, porque yo recordaba hace poco, cuando estaba hablando de que Google es del año 97, empezó en el año 98, yo decía, pero en el 97 yo me acuerdo que yo navegaba Internet Explorer y en el 96 navegaba Archie, Gopher, Sí. Verónica, que eran cosas que eran rudimentarias en esa época, como es rudimentaria la inteligencia artificial en este momento. Era como comparable, ¿no? Sí. Y eso después vinieron los buscadores ya mucho más amigables y ya uno podía buscar mucho mejor todo lo que fuera. Es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, ChatGPT es lo que llaman un LLM, que es un lenguaje, un modelo de lenguaje grande. Cuando la gente empieza a buscar y empieza a ver todo lo que hay detrás, el mundo cambia. Y esto está cambiando de una forma rapidísima. Por eso tenemos que adaptarnos rápido. Google lanza Lambda y crea algo que se llama BART, terrible en este momento, pero seguramente va a ser muy bueno porque Google trabaja mucho en desarrollo. Facebook está lanzando Llama o Llama, otro sistema operativo. Microsoft invierte en OpenAI y relanza su buscador Bing con inteligencia artificial y todo el mundo se empieza a adaptar. Entonces, básicamente lo que es la inteligencia artificial en este momento es un lenguaje que ha permitido que nosotros interactuemos con estos servicios y podamos hacerle preguntas y en lugar de buscar, esto es una base de conocimientos. Por ejemplo, ChatGPT a la fecha está hasta el año 21. O sea, no le puedes preguntar por el último libro de Carlos porque de pronto no sale ahí, pero cada día se está actualizando más y ya llegan servicios que están, digamos, al día. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que va y piensa y te trae a ti la información. Entonces, tú lo puedes usar para lo que quieras, desde preguntar, por ejemplo, el otro día le pregunté, mira, mi esposa es vegana, yo como carne, quiero que me hagas el menú de la semana, que sean comidas mexicanas, italianas, etcétera, y me sacó el menú y después le dije, ahora sácame las cantidades para ir al mercado, ¿sí? Y me la sacó. Entonces, la gente está en este momento, como tú dices, en un grado de pánico total, donde dicen, pues yo me voy a quedar sin trabajo. Y tienes razón, hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Pero el peligro no es la inteligencia artificial, el peligro es no usar la inteligencia artificial, que es lo que la gente tiene que empezar a meterse en la cabeza. El peligro no es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, el peligro es que si tú no lo sabes usar, tú vas a perder el trabajo, punto. Con inteligencia artificial no nos podemos demorar, tenemos que empezar a adaptarnos porque el mundo va a cambiar. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, ¿por qué? Porque no cambió, no se adaptó. Hay otra gente que va a decir, uy, aquí lo que hay es una mina de oportunidades. Estamos viviendo la fiebre del oro de la inteligencia artificial. Para muchos es una amenaza, para otros es la gran oportunidad para desarrollo. Entonces, ¿se puede ganar dinero con la inteligencia artificial? Sí. ¿Se puede perder el trabajo con la inteligencia artificial? Sí, si no la sabemos usar. Porque una empresa que antes tenía 10 personas, ahora con 2 personas, puede hacer lo mismo que hacían los 10 y más. Entonces, ¿a quién van a votar? Al que no tiene ni idea cómo funciona esto, cómo se trabaja, o a las personas que no tienen la capacidad de decir, oiga, yo voy a ir más adelante y voy a empezar a crear cosas con inteligencia artificial y generar mi propio dinero. Entonces, es una mina de oro para mucha gente que dice, wow, antes yo me demoraba haciendo tanto esto, ahora lo puedo hacer mucho más fácil. Por ejemplo, un diseñador gráfico. Ya hay sistemas como el de Adobe que te hace a ti logos, te da varias opciones y tú pagas una cuota por eso, no más. Entonces, la pregunta es, ¿será que Carlos Davis tiene un equipo de trabajo? ¿Él personalmente va a sentarse a hacer los gráficos de su empresa? No, no lo va a hacer. Lo va a hacer alguien que va a la inteligencia artificial, sabe cómo manejar la inteligencia artificial y le saca todo lo que Carlos quería. ¿Tiene que ser diseñador? Muy probablemente tiene que entender de diseño para que lo haga bien, pero si lo sabe hacer, no solamente va a trabajar para Carlos, sino va a trabajar para más compañías, porque antes se demoraba muchísimo haciendo el trabajo y ahora puede abarcar más empresas que lo van a poder contratar. Entonces, se abre una oportunidad, claro, pero el diseñador que no la sabe usar sigue haciendo las cosas de forma manual y va a perder su trabajo. O hacer un post, un aviso o un mensaje de Instagram o de Facebook. Todo lo que es creación de contenido, por ejemplo. Si tú estás en el tema de creación de contenido, maravilla. Entonces puedes crear casi una empresa de creación de contenido. Antes tenías que tener una cantidad de gente para hacerlo. Ahora no. Ahora con menos gente lo puedes hacer. Puedes ser más eficiente. Mi hijo me decía la semana pasada, mira, un abogado acá en los Estados Unidos puede ganar $300 a $600 la hora. Y tienen abogados solamente revisando contratos, analizando los contratos, pasando eso ahí. Un grupo de personas graduadas en Derecho. Ahora le subes un PDF a la inteligencia artificial y él te lo analiza. Entonces
Entonces, si antes había un grupo que ganaba $600 o $300 la hora, hoy en día serán solamente 2 personas revisando lo que la inteligencia artificial hizo. Entonces, ¿qué van a hacer los otros abogados? ¿Cruzarse de brazos, irse para la casa ¿qué? ¿A tomar café? No, tienen que buscar otras alternativas y eso es lo importante para hacerlo. La clave acá, Carlos, no es tener la inteligencia artificial, es saber qué preguntarle, cómo preguntarle para sacar los datos correctos. Ese es el punto. Eso se llama los prompts, que es como la entrada, el prompt. Sí. Si tú no sabes hacer prompt, la inteligencia artificial no te da una respuesta correcta. El otro día, solamente por ejercicio, ¿no? Por jugar, le dije, hazme un programa de no sé qué. Lo hace, te hace un programa la inteligencia artificial. Puedes ganar dinero, por ejemplo, haciendo códigos, codificación sencilla. Algo tan sencillo como, por ejemplo, crear una extensión para el navegador Chrome o para el navegador Mozilla, una extensión para que te saque cualquier cosa o algo así, se lo preguntas a la inteligencia artificial y ahí está, te crea el código y punto. Una secuencia de emails o de cartas para vender algo o para cobrar cuentas. Esa es otra, pero por ejemplo en caso de programación, ¿sí? Algo muy sencillo como por ejemplo una fórmula para Excel que tú quieres hacer porque dice, bueno, yo quiero que esto me sube en las columnas, me saque esto, un porcentaje, mi vida por tal, pero no sé cómo hacerlo. Inteligencia artificial, hazme esto, dale los parámetros y todo, y él te dice, esta es la fórmula. Y simplemente copia la fórmula y ya la tienes. Tan sencillo como eso. Entonces, mucha gente no lo sabe hacer, no lo sabe usar. Y hay gente que va a empezar a decir, yo te lo hago, y crea un negocio. Y ahora entramos en el tema todo de marketing digital, por ejemplo, traducción de documentos. Hay una aplicación que se llama DeepL, te traduce los documentos mucho mejor que Google. Tú puedes subir un PDF y él te traduce todo el libro. Uno de nuestros copilotos que trabaja con nosotros en el instituto llegó y me hizo la prueba y me dice, mire, aquí podemos subir un libro y mira, con esta aplicación no lo puede narrar. Hicimos la prueba y estaba yo acá con mi esposa y decía, increíble. No se oye como voz de tarro. Le ponen la voz que quieras y en un futuro tú vas a grabar tu voz y él te va a poner tu voz y vas a narrar tu libro nuevo sin tener que hacerlo. Simplemente pones el PDF, subes el PDF y tú escoges qué tipo de voz. Hay gente que ya incluso famosa está vendiendo sus voces para la inteligencia artificial y empieza a decir, libro de si lo hubiera sabido antes narrado por tal persona y no es narrado por él, es decir, es narrado por la inteligencia artificial, ¿sí? Wow, Composición increíble. de canciones, escribir libros, bueno, una cantidad de cosas, pero hay gente que no lo sabe, hay gente que ni siquiera sabe, es más, te apuesto lo que quiera y quiero que pongan ahí en el chat cuántas de las personas que están acá ya tienen una cuenta en alguna de las aplicaciones de inteligencia artificial. Muy seguramente vamos a ver de que mucha gente de pronto todavía no lo conoce. Entonces, corrección de texto. Sí, yo pago a una persona que, tú sabes que yo tengo una publicación, una revista, y esa persona lo único que hace es corregir los textos, gramática, ortografía, etcétera. Ya no se requiere. Pones el texto, le dices a la inteligencia artificial, corríjame gramática, corríjame ortografía y te lo entrega. Entonces, sí. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer? Nosotros tenemos una secuencia, creamos un desarrollo de inteligencia artificial para nuestros alumnos y ya tienen todas las plantillas. Entonces le decimos, mira, vamos a escribir un correo de nutrición, ¿sí? Que contenga esto, te lo escribe. Voy a escribir un correo de seguimiento para invitar a un lanzamiento, un webinar y te lo escribe. Ahora, está la secuencia para que escriba el correo 3 días antes, 2 días antes, un día antes, una hora antes, etcétera. Pero, por ejemplo, para hacer el webinar, te dice los títulos, que dame 10 títulos, haz una lluvia de ideas para escoger el mejor título, todo te lo hace. Entonces, si antes yo me demoraba días, meses haciendo un webinar, hoy me siento, trabajo una tarde y termino con un webinar. Antes le decía yo a la diseñadora, le decía, mira, Marta, hazme un favor, necesito una foto para ilustrar acá de una persona tomándose de la mano con su pareja en una playa y ella busque en los sitios de fotos y todo para lograr la foto. Hoy en día le doy esos parámetros a la inteligencia artificial y me saca la foto. Y la foto son de 2 personas que no existen. Y no solo eso, yo por ejemplo ahorita estoy jugando, quiero escribir un libro de cuentos para adultos, finanzas personales, y entonces me puse a jugar, bueno, ¿por qué no me da las imágenes de este cuento? ¡Pum! Impresionante, me sacó de las características de las imágenes y me ilustró el cuento en segundos. Y te crea el cuento, y te crea el cuento, y tú no le puedes ver y decir. Yo no sé si no le doy todavía el prompt adecuado, lo que sea, pero no es tan bueno como yo digo por ahora, por fortuna. No. Por ahora no, y por mucho tiempo no, porque básicamente el componente humano es lo que estamos hablando, claro. Es decir, lo que tú puedes usar, por ejemplo, para el caso de la gente que está escribiendo cartas, etcétera, muchas veces el tema empresarial, necesito escribir una carta, incluso necesito escribir una carta en otro idioma, ¿sí? Te lo puede hacer, pero siempre hay que revisar, siempre tiene que estar el componente humano de la revisión. En el tema emocional es difícil que la inteligencia
inteligencia artificial, además de todo, tenga el sentimiento para poder escribir como escribe Carlos. Pero lo bueno es que si Carlos sigue trabajando con ese sistema, él va creando un conocimiento de cómo escribe Carlos. Y él empieza a aprender cómo escribe Carlos. Cada día se va acercando un poco más a la forma de escritura de Carlos. Entonces uno tiene que empezar a alimentar la inteligencia artificial para que vaya pensando como piensa uno y trayendo la información como uno la traería. Siempre tendremos el factor humano, pero cada día esto va avanzando más. Quiero hacer una pregunta antes de seguir, que es muy importante porque yo sé que hay muchas personas que están viendo esto, oyendo esto y están diciendo, bueno, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo mi trabajo? ¿Cómo puedo monetizar algo? ¿Cómo puedo ganar con eso? Entonces, ¿por qué no? Que eso tú lo has hecho desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puede alguien, qué preguntas, qué puede hacer para que persona Pues muchas veces, por ejemplo, uno puede ir a la inteligencia artificial y decir, mira, yo soy esto, sugiéreme qué puedo hacer para ganar dinero. Y te lo va a dar, así de sencillo. O sea, si tú le dices, mira, estas son mis habilidades, él te puede ayudar con esto. Por ejemplo, ya hay otras cosas diferentes, otros niveles, otras escalas. Una es una escala un poco mayor, más grande, que es, oye, necesitamos empezar a trabajar en desarrollo para empresas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy Silo, que tú la conoces bastante bien, que es una empresa que hace evaluación de propiedades en muchas partes del mundo, ya creó una integración con ChatGPT para ayudarle a la persona a buscar la casa de sus sueños. Entonces, hay muchas empresas que necesitan esa información y ustedes pueden empezar a desarrollar. Estamos hablando ya otro nivel, si manejan la parte de programación y la parte de marketing, porque tienes tú que decir, bueno, ¿yo cómo puedo mercadear esto? La parte de tecnología es lo de menos. Lo importante es saber uno quién la puede aprovechar. ¿Te acuerdas de la época de las aplicaciones? Y decía, ay, ¿qué vamos a hacer de aplicaciones? Hoy hay aplicaciones para lo que uno quiera, ¿sí? Esto de inteligencia artificial va a ser igual. Ahora, vienen otros niveles. El otro nivel es, tú puedes ganar dinero escribiendo libros y los libros los puedes escribir con la inteligencia artificial. Entonces, digamos, tú puedes tomarlo de dos formas. No vas a escribir el libro para ganarte el premio Nobel, vas a escribir el libro de negocio. Puedes escribir no uno, varios libros, ponerlos en Kindle, en la plataforma de Kindle y generar ingresos pasivos, porque cuando escribes los libros, cada vez que alguien compra un libro, te va a pagar una regalía. El tema no es que escribir uno, el tema es que puedes escribir 10 libros con la inteligencia artificial, temas sencillos, precios económicos, pero el volumen es el que hace que tú ganes dinero. Entonces hay una gran oportunidad en este momento, que la gente genere un ingreso pasivo de $300, $400 mensuales escribiendo libros. Esa es, por ejemplo, una de las formas. La otra forma es que pueden crear páginas de internet para vender productos de afiliado. Pueden hacer un canal de YouTube, crear contenido. Por ejemplo, veía un caso, los drones, estos drones que son tan populares, se creó toda una página en YouTube de drones. Todo el contenido estaba preguntado a la inteligencia artificial, absolutamente todo. Cómo volar un dron, no sé qué. Todo eso, sacaban los videos de YouTube, ponían el blog para esto y promovían la venta de unos drones que se conseguían en Amazon o en muchas compañías que tienen negocio de afiliación, o sea que tú promueves y te pagan un porcentaje de la venta y se pone a funcionar ese blog, o sea, todo ese ecosistema, todo ese negocio para que tú generes dinero como afiliado de productos físicos o productos digitales, creando, por ejemplo, temas donde tú puedes referir inmediatamente el producto. Por ejemplo, dime si esto se puede. Vamos a decirle, el señor que tiene habilidad de mecánica y quiere reparar el aire acondicionado, o la señora que hace pasteles y quiere venderlos. Podría decir, ¿cómo vendo mis pasteles y que me hagan los avisos que publico? ¿Cómo haría? Sí. Habemos el caso de los pasteles. ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial para trabajar en esto? Es decir, lo primero es, lo puedo usar para crear contenido. Por ejemplo, pasteles. Yo tengo muchos alumnos que trabajan en el tema de pasteles, pero por ejemplo, digamos, yo puedo crear contenido para hacer un blog de generación de contenido. Puedo hacer los videos en YouTube de generación de contenido. Le pregunto toda la inteligencia artificial, dame de qué tema tengo que hablar, dame no sé qué, recetas. El otro día le pregunté, quiero preparar un lomo saltado. ¿Sí? Yo nunca lo he hecho. Inteligencia artificial, dime diferentes recetas de lomo saltado, dime qué tengo que comprar. Ya, punto. Entonces, eso lo puedo convertir en un video o lo puedo hacer la prueba y organizarlo. Muchas cosas que tú puedes hacer para generar contenido y puedes vender. En ese contenido puedes vender productos de otro
o puedes crear tu propio producto. Porque la forma que a mí más me gusta generar dinero a través de Internet y usando la inteligencia artificial es vendiendo lo que conoces, vendiendo lo que tú sabes. Y tú Pues, eres el gran ejemplo de todo esto. Tú un día me dijiste, oye, yo he comprado, tengo un lote no sé dónde, compré tal cosa acá, yo sé cómo se compra eso. Y tú empezaste a vender tu conocimiento, empaquetaste tu experiencia y cuando tú empezaste no eras ni la décima parte de lo que es hoy, ¿sí? O sea, Carlos Davis en esa época tenía cierta experiencia, hoy tiene muchísima experiencia y las cosas cambiaron desde luego, pero él empezó con su experiencia a venderle el producto a otras personas que tenían menos experiencia que él. exacto. Entonces, si tú sabes algo, no importa lo que sepas, porque hay gente que dice, no, pero es que ¿quién me va a comprar lo mío? Mira, yo tengo alumnos que enseñan a la gente a hacer radiografías para vacas. ¿Tú crees que radiografía para vacas se puede vender? Gana muy bien vendiendo un curso de radiografías para vacas. ¿Quién se les compran? Veterinarios, etcétera, que están ahí. Mucha gente que tiene algo que contar y que no tenía ni idea que eso alguien lo pueda comprar. Pero imagínate tú si tú tienes un problema y alguien tiene la solución. O sea, ¿qué sabes tú que se puede convertir en un negocio? La mayoría de las veces todos sabemos algo, pero no le damos importancia. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces nosotros lo damos por hecho, que sabemos cocinar, que sabemos arreglar algo, que sabemos hacer. Oye, yo he comprado cuatro cursos para aprender a tomar fotos con el iPhone. 4 cursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero tomar mejores fotografías. Y dice uno, pero es que eso uno hace clic ahí donde está la camarita y toma la foto. No, ya he aprendido a hacer mejores fotos, he aprendido a editar las fotos desde el teléfono, bueno, mejorar, hay curso para tomar edificios, curso para tomar paisajes. Y eso se puede, claro, yo ya he gastado como $1,000 en cursos, ¿entiendes? Sí. Alguien sabe algo que tú no sabes. Y muchas veces tú, personalmente, no le das la importancia porque piensas que todo el mundo lo sabe. Y lo increíble es que la gente a veces piensa, es que yo tengo que ser millonario para enseñar a otro. No, solo tengo que haberlo hecho mejor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando leí un libro que se llamaba Nothing Down en 1998-99, que era de cómo comprar bienes raíces sin cuota inicial. Y yo compré ese libro y compré 2 casas con ese libro. Y realmente ese libro fue lo que me cambió a mí la vida, porque yo todo lo que empecé a enseñar a la gente fue las ideas de ese libro con la que compré 2 casas. Por Y ahí eso, empecé. pero Carlos, tú no te habías dado cuenta de eso. O sea, tú estabas ayudándole a la gente, mandándole mensajes positivos todos los días, porque creías que lo que tú, esa experiencia que tú has tenido, de pronto no se podía hacer o la gente no lo iba a comprar o lo que fuera. O sea, tú tenías tu mina de oro ahí, lo habías hecho, hasta que un día dijimos, oye, ¿por qué no lo haces? Y empezaste, lo probaste y hoy la historia es diferente. Entonces, muchas veces la gente da por hecho que todo el mundo sabe las cosas. Bueno, Luis Eduardo, cuéntanos un poquito del Instituto de Negocios y cómo el instituto es una oportunidad para que las personas puedan dar ese paso. Pues mira, nosotros nos dimos cuenta de que la mejor forma que tú puedes tener tu paz financiera, como dice Carlos en su libro, tu tranquilidad, es siendo dueño de tu propio negocio. Es decir, lo que siempre hablaba Kiyosaki de no ser autoempleado ni nada, sino tener un negocio o ser inversionista. Y digamos como la fuente para poder ser inversionista es generar dinero gracias a tu negocio. Y no importa si el negocio es la gran corporación o es un pequeño negocio donde tú eres el único empleado. Y nos dimos cuenta que Internet es el gran aliado, porque cuando yo empecé a hablarle a todos los pequeños negocios en el mundo, pero me di cuenta que el gran aliado que teníamos era Internet, o sea que la gente podía empezar un negocio a través de Internet, usando Internet como plataforma, y lo que nos dimos cuenta es que vender el conocimiento era supremamente lucrativo. El negocio del e-learning es impresionante, Carlos. O sea, ver uno, por ejemplo, a personas como James Cameron, el director del Titanic, de Avatar y todo, vendiendo cursos digitales. O ver uno personas como Serena Williams, que debe ganar mucho dinero, está vendiendo cursos digitales. Y yo me pongo a pensar, si una señora que debe tener dinero como la señora Williams o el señor Cameron o el señor Howard Schultz de Starbucks, debe tener algo de dinero, ¿no, Carlos? Si esa gente está vendiendo cursos digitales, ¿por qué será? Porque es una fuente de ingreso pasivo y porque es una manera de llevar su mensaje y cambiar el mundo. Es decir, ellos lo están haciendo porque es una fuente. Si alguien me propone a mí ganar un dinero extra sin tener que hacer sino una vez el curso, lo están haciendo y dicen, recibo las regalías, eso es mejor que escribir el libro, ¿sí?
porque los precios son más altos. Y segundo es, estoy llevando mi mensaje a más gente, estoy Exacto. ayudando a cambiar las cosas. Entonces nos dimos cuenta de eso y de verdad que esto es como evangelizar a la gente. Desde hace muchos años estábamos diciéndole, mira, ahí hay una gran oportunidad, hágalo, pero nunca habíamos tenido la validación, ¿no? Cuando empieza gente como Ron Howard, un director de cine famoso, una cantidad de gente a vender cursos, empieza uno a decir, oiga, teníamos razón, mire lo que está pasando. Los grandes directores, Scorsese, ¿sí? Haciendo un curso enseñando dirección. Dice, algo está ocurriendo. Se están dando cuenta de que la industria que llaman e-learning, la industria de el conocimiento, vender el conocimiento, es una industria que genera dinero. Y eso es lo que nosotros le hemos querido enseñar a la gente. Tú puedes ganar dinero con lo que tú sabes, con lo que tú tienes. No tienes que ser el súper experto, porque si ahí siempre hay alguien que sabe menos que tú. Y tú le puedes enseñar a esa gente que de pronto quiere aprender de ti y no del súper experto. Entonces ahí hay toda una escalera y eso nos hemos dedicado con nuestros programas en el Instituto de Negocios. Tenemos un programa que se llama Inmersión Digital que específicamente trabaja con personas que tienen un conocimiento, una habilidad, una experiencia. Hay mucha gente valiosa que ha durado años trabajando, por ejemplo, en empresas y todo ese conocimiento para ganar un salario. Y después dicen, pero podría perfectamente vender capacitaciones, programas y todo, ganar muchísimo más. Un día le hacíamos una cuenta, por ejemplo, a uno de nuestros alumnos, cuánto se gana un músico en Colombia y la cifra era más o menos entre 10,000 y 12,000 dólares al año. Y él en un lanzamiento puede ganarse el doble, entre 10 a 20,000 dólares en un solo lanzamiento de un producto de música, enseñándole a la gente a tocar piano. Decíamos nosotros, un profesor gana esto en un año, un maestro online gana lo mismo en un lanzamiento, en 3 o 4 días puede hacer un lanzamiento al mes, se gana 12 veces más de lo que gana el profesor. Eso En es el año. algo que la gente no le cae en la cabeza. En el año, o sea, eso es una multiplicación realmente gigante de los ingresos con una gran ventaja. Es que lo puedes hacer. Yo estoy en este momento acá, le contaba a Carlos, mi plan es viajo para un lado, voy al otro, Carlos igual, hoy está en un sitio, mañana está en otro y podemos seguir haciendo nuestro negocio, podemos seguir trabajando, tenemos alumnos en cualquier parte, no es de que, ay, es que el dólar se encareció en mi país. ¿Cuál es el problema? Está recibiendo más dinero. Sí, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque tú ganas en dólares, entonces es un súper negocio, un negocio súper interesante, además un negocio, ¿cuántos casos de éxito tienes tú, Carlos? ¿Cuántas personas no te escriben a ti todos los días para agradecerte que hoy tienen una casa, que hoy tienen un patrimonio, que hoy le cambiaron la vida a sus hijos gracias a la enseñanza que tú les diste? No, ¿Cuántas miles, personas no pasa todos los días? miles, Lo miles y mismo miles. que me pasa a mí, le pasa a mis estudiantes. Entonces, cuando haces un negocio que está cambiando la vida de una persona, realmente estás diciendo, yo vine a este mundo para hacer algo y para contribuir en algo. Entonces, comparte tu experiencia, monetiza lo que sabes que lo puedes hacer. Tenemos ahora la gran herramienta de la inteligencia artificial que te va a ayudar, no como cuando nos tocaba a nosotros en la época de piedra, una cantidad de cosas que teníamos que hacer. Ahora es mucho más fácil. Lo único que falta es la decisión de la gente. Luis Eduardo, ¿en cómo te pueden encontrar las personas? Mira, puedes ir a institutodenegocios.com, ahí tenemos una capacitación gratuita para que tú la puedas tomar, pero nos puedes ver en YouTube, que nos gusta muchísimo porque con Carlos creemos muchísimo en este medio porque es un medio que nos permite hablar con la gente, que nos vea, que podamos hacer entrevistas tan interesantes como ¿Y esta. tu canal de YouTube es Luis Puedes ir a mi Eduardo? canal, nos encuentra como Empezar Negocios. Si pones Luis Eduardo Barón, también ahí nos encuentras en las redes sociales. Pero lo más importante es que te ilustres y que si quieres en algún momento darnos la oportunidad de ayudarte, como en algún momento estuvo Carlos, a ayudarlos a ser el guía para abrirles a ustedes el camino, iluminarlos, ahí estamos para ayudarlos. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Bueno, y a ti que estás viendo esto, quiero felicitarte por estar aquí y traje a mi amigo y yo no gano absolutamente nada, solamente lo traje porque sé que es una persona maravillosa que si es algo que te resuena te puede ayudar, investiga como él dice, mira, pero lo que quiero mostrarte es la cantidad de oportunidades que tú puedes tener a tu alcance con la inteligencia artificial y con los cambios que están viniendo. Lo que él decía es cierto, el trabajo no se va a acabar, va a cambiar. Y si tú cambias, vas a llegar primero a encontrar las mejores oportunidades. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Espero en mi próximo video.